zona del Gran Santiago, Sí. donde los casos realmente van creciendo, y la preocupación más grande es qué pasa con el sistema de salud, porque está al tope, Claro. definitivamente. No hay demasiados Camas disponibles. exacto, tampoco suministro, con lo cual si sigue creciendo el número de contagiados e internados, ahí entonces estaríamos hablando de una saturación del sistema de salud. Sí. Vamos a ver qué pasa. La saludamos a Micaela Casco. ¿Cómo estás, Micaela? Buen día, Nicolás, Abigail, te saludamos. Buen día, Nicolás, Abigail, espero que estén muy bien. Nosotros acá, como bien decías, Abigail, en cuarentena total en todo Santiago y alrededores, porque los números en los últimos 2 días se acrecentaron mucho más que en el último mes. Sí, ya son confirmados 27 fallecidos y en lo que es Santiago es prácticamente el 90% de los casos nuevos, que ya están alcanzando los 2000. Bueno, es mucho, es fuerte. En cuanto al sistema de salud que recién decía Abigail, ¿han tenido la posibilidad o no de acá al futuro de poder abrirlo un poco más por estos casos, ¿no? Que se están repitiendo, están muy al límite? Sí, recordemos que hace 2 semanas aproximadamente el gobierno tomó esta especie de flexibilidad y permitió a algunas zonas de Santiago que no tengan cuarentena. Y esto desató que los casos aumenten y que el sistema de salud esté al borde del colapso, pidiendo ayudas a países vecinos, de insumos médicos o bien en el extranjero también. Ahora, Camila, por lo que nosotros sabemos, en realidad acá la situación es que, de hecho hablábamos con el candidato a presidente en las elecciones anteriores, ayer con Marco, y nos decía que la preocupación que tienen es el sistema sanitario, porque justamente por no tener las medidas obligatorias antes, entonces ahora se encuentran con esta situación de contagios tan masivos. ¿Vos cómo lo ves? Además de que el sistema ahora pertenece a todo el Estado, ¿no? Sí, la verdad es que si vos salís a la calle ahora no ves a nadie, pero hasta hace 2 semanas aproximadamente ibas al supermercado y había masiva gente, no respetaban las filas, no había un sistema de seguridad al cual vos confíes mientras estés viajando, estés comprando. Era muy preocupante y la gente tampoco tomaba las medidas de seguridad correspondientes y el uso de mascarillas. En algunas zonas vos lo podías ver, en otras zonas no. Ahí, Micaela, en un momento hasta llegó a abrir un shopping, ¿no? En la zona ahí de Los Condes. Tal cual. Sí, de Las Condes, sí, y por medidas de seguridad tuvieron que cerrar, dieron la orden de cerrar todos los shoppings de Santiago. Acá es común la salida familiar, que vayas al shopping, hay mucha cantidad de mercados, shoppings con supermercados y era como la excusa, ¿no? El supermercado y habría un par de locales. Y bueno, ahí se vio también de esta manera los resultados que actualmente están confirmados por el Ministerio de Salud. Claro. Micaela, ¿No? Superamos los 40.000, que eso nos pone, digamos, a Chile como top 10 de Latinoamérica. Sí, tal cual, de la región. Ahora, Micaela, también hay muchas denuncias sobre aquellos trabajadores que de hecho les están revocando el contrato laboral, que no les están pagando el sueldo, que de hecho hay muchas empresas que dicen, bueno, nosotros no ganamos, entonces definitivamente no le podemos pagar el sueldo, no tenemos forma, y además también una deuda que solicita el Estado chileno. ¿Eso cómo lo palpás? ¿Qué te cuenta la gente? Vos que tenés la posibilidad por ahí de hablar con más personas que el ciudadano común de Chile, ¿no? Mira, como bien decías, Abigail, eso es lo que más defraudó a la población chilena. Recordemos que hace poco Chile vivió un estallido social y todo lo que estamos viviendo con esta pandemia también hace que, ese estallido social no quede en el olvido, se siga acrecentando para que en el momento de pandemia la gente siga manifestándose. ¿Por qué? Porque acá hubo una ley de despido que fue a mediados de mayo. Entonces las empresas tomaron la decisión de despedir a un montón de gente. Y la medida que tomaron ahora es, o bien, suspender algunos de sus puestos de trabajo y el Estado les brinda como un subsidio, que no, si vos tenés un trabajo, este subsidio lo que te hace es como ponerte en clase baja, también porque no cumple tu salario. Como, no cumple tu salario y perdoname el desconocimiento, no cumple el salario pero te permite vivir, o no cubre el salario y tampoco te permite vivir.
Depende de los hijos, porque acá el sistema educativo también es caro. Sí, a ver, para lo que es comida, acá, un sueldo te puede alcanzar, pero si tienes una familia, lamentablemente un subsidio del Estado no va a cubrir todas tus necesidades básicas. Claro. Ahí está, ese es un problema enorme, sobre todo porque lo que se necesita es una respuesta 100% del Estado, una ayuda 100% del Estado, la presencia, y además también la presencia del Estado en defender a aquellos trabajadores que, por supuesto, en esta situación de pandemia no es momento ni para que se queden sin trabajo, ni para que dejen de cobrar el salario y demás, ¿no? En cuanto a la popularidad, digamos, del presidente, de Piñera, no sé si ha bajado o qué, digo, porque esto es una marcha atrás muy importante, ¿no? Termina siendo un confinamiento ahora a 2 meses de haber quizás no haber aceptado las reglas como se está viviendo en el mundo con el COVID-19. ¿Cómo está en ese sentido la sociedad chilena con Piñera ahora que ha tenido que retroceder en su estrategia? No, digamos que algo que es en común de la gente chilena con Piñera es la falta de empatía, ¿no? Porque acá la clase media, digamos que no existe. Con esta crisis económica que estamos viviendo, la clase media, el que tiene una pyme, el que tiene una pequeña empresa, quedó en clase baja. ¿Y qué ocurre? El gobierno tomó la medida de dar un subsidio a la gente con bajos recursos, que está muy bien, pero la gente de clase media ahora tiene bajos recursos y esa gente no se ve respaldada con el gobierno. Es curioso lo que ocurrió en Chile, porque el 7 de febrero ellos tomaron el toro por las astas, digamos, la actitud que tuvo Piñera fue una actitud proactiva, compraron test, armaron camas de unidad de terapia intensiva, hicieron todo lo que había que hacer, todo lo que estaba más o menos previsto, menos cuidar a la población. Menos cuidar a la población. Entonces, esto es muy rara la situación y es muy raro también lo que dice el ministro Manalich, porque es como si no se hicieran cargo de lo que está ocurriendo en el país, digamos. O sea, la gente se contagia como moscas y muere también, más allá de que tiene una mortalidad muy baja, eso también hay que reconocerlo en Chile, digo, pero es como una situación media ridícula, porque se le fue de las manos cuando tenían todo dado para controlarlo. Sí, y en el discurso de Piñera lo que puso como prioridad es que Chile no puede funcionar sin una economía, como todos los países. Y por esta decisión permitió que muchas zonas estén sin confinamiento y ocurrió lo que ocurrió. Ahora tenemos un sistema de salud que está al punto del desborde. Micaela, buenos días. El otro día hablábamos justamente por este programa con referentes de la oposición chilena y nos contaban acerca de lo mismo que estás relatando vos. Ahora se suma, como decía Abigail, el superpréstamo que pidió el presidente Piñera de 23.000 millones de dólares al Fondo Monetario. Las ayudas no se traducen a las clases vulnerables, sino a las grandes empresas. ¿Cómo analiza esto la sociedad chilena? Porque digo, por ahí hay ayuda, porque decían que había ayuda, pero esas ayudas llegaban para pagar sueldos de las multinacionales y no de las pequeñas empresas, como sucede, por ejemplo, aquí en Argentina, ¿no? Sí, mira, con esto que mencionás, te lo resumo de dos maneras. Primero, que esa parte de subsidios de las grandes empresas tomaron la decisión de a los empleados, o bien un porcentaje, suspenderles el sueldo, como bien te mencionaba, que el Estado te da un subsidio por suspensión de trabajo, o bien te descuentan la reducción horaria, porque por ende las grandes empresas, van a salir beneficiadas, porque le reducen a sus empleados los sueldos. Y por el otro lado, si bien estos préstamos que son para facilitar y para ayudar a la gente que tiene una empresa, que tiene pymes, ¿cómo hace una pyme para pedirle un crédito al banco cuando su negocio no produce? No, claro. Entonces también seguimos en una rueda que no termina más y que las deudas siguen acrecentándose. Y además, Micaela, nosotros sabemos perfectamente en Latinoamérica y en aquellos países que quedamos presos del Fondo Monetario Internacional que cuando esto sucede, en realidad quienes pagan el pato de la boda, como se dice, quienes van a pagar en la deuda sobre todo,
y el ajuste es la clase laburante, es la clase media, es la clase más baja, es la más vulnerable, con lo cual ahí el recorte que se viene presupuestario del Estado siempre golpea al lugar en donde no debería golpear. Y más en un gobierno de derecha y neoliberal. Además, o sea, tal cual. Hablemos las cosas por su nombre, digamos. Piñera tiene un gobierno de derecha y neoliberal. Bueno, así son las cosas, digo. No nos sorprende lo que hace Piñera. Así es. Y bueno, la novedad es que ahora estamos a ver, si bien ahora estamos en cuarentena obligatoria, terminó el toque de queda, seguimos con toque de queda y lo que propuso el gobierno a través del ministro de Seguridad... Pará. ¿Terminó o no? ¿Terminó o no terminó? Porque si terminó, ¿por qué sigue? No, terminó hasta las 5 de la mañana, de 22 a 5 de la mañana. Terminó hoy. Ok, te entendí. Sí. Eso es otra barbaridad, ¿no? Toque de queda. Otra barbaridad, digamos. Bueno, típico de los gobiernos de derecha, ¿no? Típico de los gobiernos de derecha, ¿no? Que no pueden controlar la manifestación popular o que no pueden controlar los retornos de la gente, ¿no? Sí, y también es que nosotros, a ver, si queremos salir a la calle, tenemos que pedir un permiso a Carabineros y no podemos salir más de 2 veces a la calle. Carabineros no te da esa autorización. O sea que si vos estás viviendo solo o tenés alguna emergencia, bueno, también tenés un inconveniente ahí, que está mal organizado. Lo que ahora permitieron es para la gente que es mayor de 75 años, que no puede salir a la calle, sí que alguien responsable por ellos pueda salir. Gracias, Micaela. No, gracias a ustedes, que estén muy bien y cuídense mucho. Igualmente para vos. Bien, Hasta luego. gracias. Bueno, otra referente.